El tema que tenemos para esta noche es la historia de la creación. Ese es el tema que vamos a compartir en esta noche. La historia de la creación. Y para eso vamos a leer la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo número 1. Ese es el versículo que vamos a considerar, o el texto que vamos a considerar para el estudio de esta noche. Y dice la Biblia en Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Bueno, si recordarán, la semana pasada iniciamos el estudio del libro de Génesis. Habíamos dicho que en estas semanas que vienen vamos a estar estudiando este libro maravilloso, los primeros 11 capítulos. Y hoy llegamos a un tema muy importante y quizás hasta controversial en la actualidad. Y vamos a hablar acerca de la historia de la creación. Así lo hemos titulado. Y bueno, todos sabemos que vivimos en un vasto universo. Basta observar el universo para darnos cuenta de lo pequeño que nosotros somos comparado a todo aquello que nos rodea en lo que los científicos han llamado universo. Estudiando la palabra universo en el latín, vemos que universo viene de la palabra latina universus y significa uno y todo lo que lo rodea, dando a entender que el universo es uno solo, pero al mismo tiempo todo aquello que lo compone. Y nosotros vivimos en este vasto y enorme universo. Y desde que la vida está en este planeta y conforme la humanidad ha venido desarrollándose, se ha hecho la pregunta: ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es el origen de la vida? Al principio, muchas de estas preguntas trataron de responderse a través de las diferentes religiones alrededor del mundo. Así tenemos muchas mitologías, como la mitología griega, la china o las de las culturas precolombinas, pero conforme el tiempo fue pasando también surgió lo que se llamó o se ha llamado ciencia, y la ciencia ha tratado de explicar el origen del universo, y hasta la fecha el hombre ha tratado de explicar por medio de muchas teorías cómo es que el universo nació. Y así, por ejemplo, hemos oído acerca de la famosa teoría del Big Bang. Creo que esta es la teoría más conocida acerca de la explicación que los científicos le dan a la existencia del universo. Y esta es la teoría más conocida sobre el origen del universo y se centra prácticamente en una explosión cósmica sin precedentes que ocurrió en determinado momento, y a esta explosión cósmica le llaman ellos el Big Bang o la gran explosión. Esta teoría realmente surgió a través de la observación de que otras galaxias se están alejando con respecto a la nuestra a gran velocidad. De hecho, es un hecho científico comprobado de que las galaxias y los cuerpos celestes se están alejando con respecto a la galaxia donde vivimos. Y de ahí surgió la teoría de que al principio todo estuvo concentrado en un solo punto central, digámoslo así, y luego a través de grandes acumulaciones de energía ocurrió lo que ellos llaman el famoso Big Bang, y del Big Bang surgió el universo en el cual existimos. No obstante, la teoría no explica cómo es que antes de esta explosión todo surgió, porque todo se habla acerca de una explosión, pero no se habla acerca de quién fue el que originó esta energía o cómo esta energía que se concentró hasta ocurrir una explosión logró crear lo que ahora nosotros vemos. Y en función de eso también se han creado otras teorías que tratan de explicar el origen del universo o que están atadas a la teoría del Big Bang como para ayudar a responder las preguntas que la teoría del Big Bang no logra responder. Así vemos que existen otras teorías como la teoría inflacionaria, la teoría del estado estacionario, se habla acerca de la teoría del universo oscilante, o una de las últimas teorías que es la teoría del origen del universo de Stephen Hawking, basada en la teoría de las cuerdas físicas. Y como si se dan cuenta, todas estas teorías tratan de explicar el origen del universo, porque realmente todo esto, como les estoy diciendo, son
son teorías, es decir, no es nada comprobado. Todos los que conocemos acerca de la ciencia, todos sabemos que la ciencia se basa en un método científico, y el método científico pretende dar como demostración una ley, ya sea física o química, pero antes de ser una ley que nadie puede refutar, antes de eso hay una hipótesis o una teoría, pero esta hipótesis tiene que ser probada a través de varios experimentos, y con el tiempo se demuestra la veracidad de esta para que se convierta en ley, y una ley en la ciencia es irrefutable. Por ejemplo, la ley de Newton, las 3 leyes de Newton son irrefutables. Nadie podría contradecirlas, o las leyes de la termodinámica son irrefutables, definitivamente. Pero todo esto que estamos hablando del Big Bang o todas estas teorías que están aquí, como su nombre lo indica al principio, son teorías que lamentablemente el hombre no ha podido demostrar. Así que tampoco la ciencia o aquellos que abrazan estas teorías podrían decir que realmente el universo viene de una explosión cósmica. Es más, alguien en cierta oportunidad, en forma de broma, dijo que creer en la teoría del Big Bang, creer que el universo tan complejo y tan lleno de detalles que hoy conocemos, vino como consecuencia de una explosión donde de repente algo explotó y como consecuencia surgió el universo, o surgió lo que se iba a convertir en la vida que hoy vemos. Creer en eso, dice, es semejante a creer que de la explosión de una imprenta puede salir un diccionario ordenado alfabéticamente y con todos los detalles que ustedes conocen. Así que de alguna manera todas estas teorías dejan un vacío en el hombre, dejan un vacío en cuanto a responder por qué estamos aquí, cómo fue que todo se originó. Sin embargo, la Biblia es contundente al enseñarnos que todo tiene un origen en Dios, y es así como llegamos a Génesis 1:1, que establece más que una teoría el hecho contundente de que toda la creación, todo lo que hoy conocemos, tiene su origen en Dios. Génesis 1:1 comienza diciendo en el principio. Con estas palabras el libro de Génesis inicia también la revelación de Dios de toda la Biblia. Génesis dice en el principio, y así dice también en el original hebreo, dice Bereshit, que como veíamos la última vez es en el principio, en el origen. Y con esta palabra la Biblia quiere darnos a entender que todo tiene un principio, todo el origen de las cosas inicia justo en este momento. Y en el principio dice, creó Dios. Y aquí vemos una afirmación contundente de la existencia de la divinidad, de la existencia de un ser sobrenatural, todopoderoso, que existe desde antes de la creación de los cielos y la tierra. Desde antes de la creación del mismo universo, Dios ya existía, porque Él es un ser eterno. Él no tiene principio ni tiene fin, y Él fue el creador de todas las cosas. Y si es el creador, esto implica que el universo no es casualidad. La vida que hoy existe y todos los detalles de la creación que existen alrededor de ella no son consecuencias del azar, no son consecuencias de un Big Bang, no es consecuencia de millones y billones de un ser unicelular que llegó a convertirse en un hombre, sino que todo tiene su principio en Dios. Y en el principio, antes de cualquier cosa, antes de nuestra existencia, antes de que nosotros existiésemos, antes de cualquier otro ser que hoy conocemos, en el principio era Dios, y Dios creó los cielos y la tierra, es decir, creó todo lo que hoy conocemos. Hoy conocemos el planeta Tierra, conocemos que hay un vasto universo, hay muchas leyes que lo rigen, y vemos un mundo perfecto, un mundo acabado de perfección, un mundo que no podría ser consecuencia del azar. Y esto nos habla de un diseñador inteligente, porque podría ser una locura pensar que el universo es consecuencia del azar, que por cuestiones del azar hubo una gran explosión y como consecuencia existió el universo, y como consecuencia de millones o billones de años un ser unicelular fue evolucionando hasta llegar a ser el hombre que hoy conocemos. Realmente
Génesis 1:1 establece más que una teoría, establece la teología de la creación, establece que en el principio Dios existía, en el principio era Dios y Dios creó todas las cosas y Él es el diseñador inteligente, Él es el ser todopoderoso que por el poder de su palabra creó los cielos y la tierra. Así inicia Génesis 1:1 y prácticamente vemos entre los capítulos 1 y 2 la historia de toda la creación. El libro de Génesis es maravilloso porque los primeros 2 capítulos son como el preludio que nos enseña cómo todo tuvo su origen en Dios. Así vemos el inicio de la creación del universo. Vemos la historia de la creación del universo, cómo el universo nació, cómo el universo fue creado a partir de la nada. También vemos la creación del ser humano, que es el ente protagónico de la creación de Dios, es la corona de la creación, porque Dios creó todo eso por amor al ser humano. Como lo vamos a ver más adelante en otros estudios, veremos que realmente el sello de la perfección de toda la creación de Dios estuvo en la creación del hombre, porque Él lo hizo a imagen y semejanza de Él y lo puso para señorear sobre esta tierra. Y en tercer lugar también vemos la historia de la vida del hombre en el huerto del Edén antes de su caída. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos habla de todo eso, de cómo Dios creó todas las cosas y cómo Dios creó un universo, creó una tierra y creó todos los elementos de la tierra, los animales, y la dispuso de tal manera que la vida fuera perfecta para que su creación especial, para que el ser humano pudiese habitar en ella. Y vemos cómo el hombre vivió en el huerto del Edén. De esto nos habla Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Ahora, la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí hay una palabra interesante que vale la pena estudiar un poco más a profundidad. Y en el original hebreo, la palabra crear en Génesis, en el primer capítulo, es bara. En hebreo hay 2 palabras que se utilizan para crear, o 2 verbos que significan crear. Y el primero de ellos es bara. Y aparece en este libro de Génesis. Y bara es un verbo que significa crear cosas de la nada. Eso significa bara. Por eso en el original hebreo dice algo así: Bereshit Elohim bara. Es decir, en el principio Dios creó. Y ese creó es bara en el hebreo original. Y bara es un verbo que significa crear. Pero no es el crear tradicional que nosotros conocemos. Es crear de la nada. Crear de lo no existente algo existente. Y este verbo bara es exclusivo únicamente para Dios. Cada vez que veamos o vemos esta palabra, este verbo es utilizado exclusivamente en relación con Dios, de tal manera que no lo vamos a ver siendo utilizado en algún ángel o en algún hombre o en cualquier otra forma de vida, sino que bara es un verbo que se utiliza exclusivamente para Dios, porque solamente Él crea las cosas de la nada. Con esto podemos entender que realmente al principio no había nada. No es que vino Dios y de lo ya existente creó algo, sino que al principio no había nada y Dios creó con el poder de su palabra, de la nada creó el universo que hoy conocemos. Algo que la teoría del Big Bang no puede explicar, porque la teoría del Big Bang se basa en unas concentraciones de energía que se acumularon y al final fue tan insoportable que terminó explotando. Pero ¿quién creó esa energía? No hay explicación para eso. Pero Génesis nos enseña que al principio no había nada y que Dios realmente fue el que creó con el poder de su palabra las cosas que hoy conocemos. Ahora, les dije que hay 2 verbos que se traducen como crear en el hebreo. El primero es bara, que es crear cosas de la nada, y es un verbo usado exclusivamente para Dios, no lo olvide. Y hay otro verbo que también se traduce como crear, que es yatzar. Y yatzar es crear o producir o formar o moldear cosas de materia existente. Y Dios también creó de la nada, pero de lo ya existente también creó otras cosas. Por eso a veces yatzar se traduce bastante como moldear
Así, yatzar implica el hecho de que tanto Dios en Génesis, y es un verbo que puede ser utilizado para cualquier ser humano, puede producir de lo ya existente. Así que definitivamente hay dos palabras que nos enseñan que fue Dios el que creó todo lo existente. Esta es una afirmación contundente de que todo tiene un principio en Dios. Génesis 1:1 me enseña que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y eso me lleva al punto de que realmente la teología de la creación nos enseña que existe un diseñador inteligente, porque vivimos en un mundo que está lleno de detalles, acabado de detalles, regido por leyes físicas y químicas perfectas que sugieren la existencia de un ser inteligente. Porque ¿cómo es posible que las leyes físicas o las leyes químicas que hoy conocemos sean tan perfectas y provoquen el efecto sobre el planeta Tierra que están provocando para que la vida en este planeta sea posible? Por ejemplo, la distancia de la Tierra a la Luna es perfecta, de tal manera que si la Luna se alejara, aunque sea un par de centímetros, o se acercara un par de centímetros más a la Tierra, los científicos dicen que los mares se desbordarían y sería imposible la vida aquí, porque la Luna está posicionada perfectamente, exactamente en el punto donde debe estar para que los mares, para que controle las olas y las mareas de la Tierra y estas no se salgan de su cauce. Dígame, ¿será esto acaso cuestión del azar, de que de repente hubo una explosión y por casualidad la Tierra quedó aquí y la Luna quedó en la posición exacta donde está para crear por cuestiones de la suerte las condiciones de la vida que hoy conocemos? ¿Será acaso eso posible? ¿Será acaso posible salir y ver la naturaleza, ver los bosques, las hermosas flores, los colores diferentes que tiene la madera de los árboles, la luz del sol, el contraste hermoso que todo esto tiene? ¿Será posible decir que toda esta hermosura, todo este planeta acabado de hermosura, esos ríos majestuosos, son cuestiones del azar? Alguien en cierta ocasión dijo que pensar que la Tierra o la existencia humana o el origen de la vida es cuestión del azar es equivalente a una persona que va caminando en un bosque y de repente en el bosque encuentra un reloj antiguo, de esos relojes antiguos enormes que se construían de madera, y estos relojes enormes construidos de madera están perfectamente alineados, tiene sus tuercas, tiene todo su mecanismo perfectamente sincronizado para que las agujas estén moviéndose y marcando los segundos, los minutos y las horas justo en el tiempo, y cuando llega a las 12 tiene hasta un cucú que suena. ¿Será acaso posible o lógico pensar que alguien que se encuentre este mecanismo tan sofisticado diga que este reloj cucú es resultado del azar y resultado de millones y millones de evoluciones, de que vino de algo inmaterial o algo que no estaba formado ni sincronizado al principio, y después de millones y millones de años llegó a tener ese mecanismo mecánico tan perfecto que provoca que las agujas marquen el tiempo? Cuando uno ve algo así, lo primero que piensa es que para que existe ese reloj es porque existe un relojero, es porque existe un diseñador inteligente. De igual manera, basta ver la creación de Dios, basta estudiar sus leyes de la naturaleza maravillosa, basta ver los detalles que este planeta Tierra tiene, la función que cada uno de los animales alrededor del mundo tiene, para entender que todo esto contribuye a la vida en este planeta, porque lo contrario fuera insostenible la vida. Y eso es suficiente para decir que es imposible creer que esto sea producto del azar, sea producto de la suerte, sea producto de una explosión, una gran explosión, sea producto de millones y billones de evolución de un ser unicelular, y que un ser unicelular evolucionó millones y millones y millones y millones de años para que al final terminó convirtiéndose en una especie de vida en el mar, y luego anfibia, y luego en la tierra, y luego se convirtió en ave, y luego se convirtió en mamífero, y luego se convirtió en el ser humano. Es bien difícil realmente creer eso. Algunos dicen
dicen en forma de broma que creer en la teoría de la evolución y creer en la teoría del Big Bang requiere de mayor fe que creer en la teología de la creación. Así que este mundo acabado de detalles nos sugiere la existencia de un diseñador inteligente. Y así Génesis 1:1 comienza diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero luego viene el versículo 2, que es un versículo muy controversial en la Biblia, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Génesis 1:1 se nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero luego dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y aquí muchos ven una especie de contraste. ¿Cómo es posible que algo que Dios crea, y si Dios crea las cosas perfectas desde el principio, cómo es posible que ahora estén desordenados y vacíos? ¿Será acaso que cuando Dios creó las cosas, las creó desordenadas? Y en función de esta pregunta ha surgido una teoría en la teología de la creación que se conoce como la teoría de la brecha. La teoría de la brecha me sugiere que Dios creó perfecto todas las cosas, pero hubo algo que la desordenó y la puso vacía. Y si esto es así, y si Dios al principio creó las cosas perfectas, la pregunta sería: ¿por qué está ahora desordenada y vacía? ¿Qué pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:3? Porque en Génesis 1:1 ya vimos que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego viene el versículo 2 y dice: y estaba desordenada y vacía. Y luego Génesis 3 dice, y bueno, comienza a partir del versículo 3, a decir que Dios comienza con el poder de su palabra a crear todas las cosas, y creó todo en 7 días. ¿Cómo es posible que estaba desordenada y vacía? ¿Qué eventos hay acaso entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Y para eso está lo que muchos conocen como la teoría de la brecha, porque muchos han tratado de explicar qué pasó entre este periodo. Y bueno, para poder explicar un poco mejor y tratar de entender qué pudo haber pasado entre Génesis 1:1 y Génesis 1:3, es importante estudiar o considerar las palabras que aquí se traducen como desordenada y vacía, que vienen del hebreo. Si consideramos eso, vemos que la palabra desordenada viene del hebreo tohu, mientras que la palabra vacío viene del hebreo bohu. Y tohu significa en el hebreo original algo que está inhabitable, algo que está desierto, algo que está asolado. Eso significa tohu. Y bohu significa confusión o caótico. Entonces la pregunta sería: ¿por qué entonces la tierra en Génesis 1:2 está tohu y bohu? Es decir, ¿por qué está inhabitable? ¿Por qué está desierta? ¿Por qué está en un caos? ¿Por qué está en un estado de confusión? Si Dios creó todo perfecto, si Dios es si nuestro Señor es un Dios que crea las cosas perfectas desde el principio, ¿por qué ahora están en un caos total? Estas son preguntas que las personas o los teólogos se han hecho a lo largo de la historia, y este punto es muy controversial e incluso motivo de discusiones a veces en medio de la iglesia. Pero para entender mejor el significado de estas palabras o tratar de encontrarle alguna explicación, algunos buscan y rastrean el uso que tohu y bohu tienen a lo largo de la Biblia. Y allá en Jeremías capítulo 4 versículo 23 hay un versículo muy interesante donde se mencionan estas palabras hebreas que es tohu y bohu. Y mire lo que dice en Jeremías capítulo 4 versículo 23. Dice: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada, esto es tohu, y vacía, bohu, y a los cielos, y no había en ellos luz. Estas son palabras del profeta Jeremías que hacen alusión cuando Jerusalén cayó finalmente bajo el imperio babilónico y Jerusalén fue totalmente destruida, totalmente asolada. El templo fue destruido, los muros destruidos y todo fue quemado, y al final todos los judíos fueron deportados a Babilonia. Y
Jeremías dice, vi a la tierra asolada y vacía. Y cuando Jeremías dice, la vi asolada y vacía, él utiliza estas palabras que son tohu y bohu. Es decir, él vio la tierra, él vio a Jerusalén, él vio a su tierra amada, su nación, tohu y bohu, es decir, desolada, asolada, vacía, un caos total. Pero ¿qué provocó que Jerusalén estuviera tohu y bohu? Bueno, pues lo que lo provocó fue la guerra, porque los babilonios llegaron y conquistaron Jerusalén, destruyeron los muros, asolaron a todos los habitantes, a todos sus guerreros, conquistaron la tierra, quemaron toda la ciudad y al final saquearon todo lo que pudieron y dejaron totalmente desolada y caótica la ciudad de Jerusalén. La dejaron tohu y bohu. Entonces, si esto es así y regresamos a estos versículos de Génesis 1:2 donde se nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, la tierra estaba tohu y bohu. Muchos dicen que lo mismo que pasó allá en Jeremías con la ciudad de Jerusalén, que estaba desordenada y vacía, fue lo mismo que pudo haber pasado en estos versículos, y lo que lo provocó fue una batalla, una guerra que provocó un caos total que finalizó con la destrucción total de la tierra original que Dios había creado. Y es así como llegamos a la teoría que muchos conocen como la teoría de la brecha, que es que lo que provocó el caos en Génesis 1:2 fue la rebelión de Satanás y sus ángeles caídos. Y como les estoy mencionando, esta es una teoría que de hecho muchos teólogos de renombre creen en ella. Otra posición tradicional está en contra y dicen que no, que realmente de Génesis 1:1 a Génesis 1:3 no hay mayor intervalo de tiempo, que Dios creó las cosas, pero al principio las creó desordenadas y luego en Génesis 1:3 comienza inmediatamente después a ordenar todas las cosas, y se tardó 7 días. Considerando que el séptimo día fue el del descanso, se tardó 7 días en ordenar la tierra y crear al ser humano y todo lo que en él habita. Pero hay otros que dicen que no, que Dios creó perfecto todo, y en Génesis 1:1 creó los cielos y la tierra y estaban perfectos, pero luego vino una rebelión que terminó provocando el desorden, y ese desorden fue consecuencia de la rebelión de Satanás, donde se desató una lucha que él tuvo en contra de Dios. Al final fue derrocado y como consecuencia la tierra quedó desordenada, y a partir de Génesis 1:3 que comienza a ordenarla, porque ya vemos el primer día, el segundo día, el tercer día y lo que Dios creó en cada uno de estos días. Entonces, esta es una teoría. Yo le pregunto a usted en qué cree, o qué teoría ha escuchado, o qué sabe usted acerca de la teoría de la brecha, o está en contra de ella. Bueno, el objetivo es presentarle las teorías con respecto a este versículo, y como se los mencioné al principio, van a ver que hay muchos versículos que son controversiales en el libro de Génesis, pero el objetivo es estudiarlos, no para plantar alguna posición en cuanto a algunas teorías o cosas que son discutidas entre algunos teólogos, sino que para que los conozcamos y usted con la ayuda del Espíritu Santo tome la mejor decisión. Pero como les menciono, en el caso específico de esta teoría, porque sí hay otras que están fuera de lugar, pero al menos esta teoría es aceptada por muchos teólogos. Otros más conservadores no lo hacen, como ya lo expliqué. Y lo que dicen que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:3 ocurrió la rebelión de Satanás, y a esto le llaman la teoría de la brecha. Y dicen que en esta brecha, en este gap que ustedes pueden ver aquí, ocurrieron miles y miles de años, porque también esa es otra cosa, que afirman que la tierra tiene de existir miles de años, y algunos han tratado de darle una explicación o encontrar una armonía entre lo que la ciencia dice que la tierra realmente, hablando de la tierra, no estoy hablando de la vida del ser humano, estoy hablando solo del planeta Tierra, que la tierra tiene miles y miles
miles de años de existencia. ¿Y cómo es eso posible? Porque si uno rastrea la vida del ser humano desde Génesis 1:3, donde comienza Dios a crear las cosas y en la primera semana, en el día sexto, Dios termina creando al hombre. Si uno rastrea la vida a partir de ahí, uno se va a dar cuenta que apenas han pasado un poquito más de 6,000 años y no los millones y millones de años que dicen que la Tierra tiene de existencia. Pero para explicar esto, algunos usan también esta teoría de la brecha, donde dicen que es en este periodo entre Génesis 1:1, donde Dios creó todo perfecto, pero luego vino la rebelión de Satanás y dejó todo desordenado, para que luego en Génesis 1:3 comienza a ordenarla y comienza la creación, incluso el ser humano. Es en este periodo donde ocurrieron todo ese lapso de tiempo que nosotros no sabemos cuánto fue. Aquí ocurrió, por ejemplo, la creación de los ángeles, incluyendo la creación de Satanás, porque hay versículos, por ejemplo, en Isaías 14:12-15, donde nos habla de la creación de Satanás, nos habla de la rebelión de este ser. Ahí se le llama Lucero, hijo de la mañana. Este era un querubín hermoso. Y allá en Isaías 14, del 12 al 15, dice que él fue cortado por tierra, y hace referencia a él como aquel que debilitaba las naciones, aquel que decía en su corazón: subiré al cielo en lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ese fue el pecado de Satanás, la soberbia, el creer que podía ser igual que Dios. Y fue ahí donde el pecado entró a este ser. Él pecó y se rebeló en contra de Dios y trató de sentarse en el trono de Dios, pero Isaías nos dice que él fue expulsado, y sabemos que no solamente él se rebeló, sino que también influyó en la tercera parte de los ángeles, que ahora conocemos como demonios, los cuales lo siguieron en esta rebelión. Y es en todo este proceso donde Satanás se rebela, la tercera parte de los ángeles lo siguen, y Dios los reprende, y al final toda esta batalla, digámoslo así, provocó que la tierra fuera desordenada. Luego también en Ezequiel 28:11-15 se nos da más información acerca de la creación de este ser, y aquí se nos habla específicamente de la creación de Satanás, o como se llamó al principio, Lucero, hijo de la mañana. Y curiosamente uno puede ver que al principio dice que este ser fue creado con un sello de la perfección. Fue un ser lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y este ser, que era un querubín protector, un querubín hermoso, que hoy es Satanás, fue puesto en el Edén, dice: en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura, y cornelina y topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron presentes para ti en el día de tu creación. Si se dan cuenta, este relato de Ezequiel, que nos habla acerca de la creación de Satanás, que al principio no se llamó Satanás, ese nombre lo heredó después. Él fue creado perfecto, acabado de sabiduría y perfección, de gran hermosura, y fue puesto en el Edén. Pero este Edén que aparece aquí en Ezequiel no es el mismo Edén o el mismo huerto del Edén que se habla más adelante en el libro de Génesis, porque este Edén al parecer era un Edén diferente al que vamos a estudiar próximamente, y hace referencia a un Edén que más que vegetal también estaba lleno, por ejemplo, de minerales, de piedras preciosas, incluso habla de volcanes o piedras de fuego, porque dice que fue puesto en el santo monte de Dios, y en medio de las piedras de fuego se paseaba, en medio de las piedras de fuego, como haciendo alusión a volcanes en erupción, de tal forma que los que defienden esta posición afirman de que realmente Satanás se paseaba en medio de volcanes, y pareciera que es la tierra que se explica que existió hace miles de años, donde predominaban los minerales, predominaban los volcanes, las erupciones volcánicas. Pero el punto con todo esto es que al final la rebelión de Satanás
afirman estos teólogos, provocó la destrucción de la tierra. Y por eso ahora vemos en Génesis 1:2 que todo estaba desordenado y vacío. Y es en esta brecha de tiempo donde algunos teólogos incluyen el periodo de millones y millones de años. Y algo más. También en este periodo, algunos teólogos, no todos, que también abrazan la teoría de la brecha, afirman de que existió una raza preadámica. Y con raza preadámica me refiero a que existió un hombre antes de Adán, o una civilización antes de Adán. De hecho, los que afirman esto se basan también en este versículo de Isaías 14, 12 al 15 que les leí al principio, porque al referirse a Satanás en este versículo le llama: tú que debilitabas a las naciones. Pero ¿cuáles naciones si todavía el ser humano no existía? Bueno, dicen que existían estos seres preadámicos que al final fueron los que se rebelaron en contra de Dios también y apoyaron la rebelión de Satanás, y estos vivían en la tierra, y al final de esa gran guerra estos seres fueron destruidos y sus espíritus se convirtieron en demonios, de tal manera que hacen una diferencia entre los ángeles caídos, que son los ángeles, la tercera parte de ángeles que se rebelan en contra de Dios, y los demonios es diferente para ellos, que son como esta especie de espíritus preadánicos. Pero bueno, la verdad que esa teoría está es muy poco apoyada. Esto lo que le estoy hablando de la raza preadámica. Algunos lo creen, pero realmente no hay evidencia de que haya existido un ser humano o un ser semejante al hombre antes de Adán. Pero quiero explicarles todo lo que han tratado de meter en medio de este periodo. Pero sí, la raza preadánica es algo un poco difícil de creer, pero algunos opinan así. Sin embargo, nosotros tradicionalmente consideramos que los mismos demonios son los mismos ángeles caídos. Pero hay otros que hacen diferencia. Un grupo muy, muy pequeño, de hecho, pero esta teoría existe. Pero el punto es que es aquí donde Dios decide, después de esta rebelión, ordenar las cosas que habían quedado desordenadas. Ahora, como se lo vuelvo a repetir, algunos creen esto, y como les digo, algunos son teólogos reconocidos o predicadores reconocidos. Hay otros que dicen que no, que de Génesis 1:1 Dios creó todo, pero lo creó desordenado y vacío, y luego inició el proceso de ordenación. Pero lo que sí creemos es que Dios creó todas las cosas en 7 días. En una semana Dios creó todo lo que hoy existe. Y así llegamos finalmente al versículo 3, y del 3 en adelante comienza a narrar la creación de las cosas. Y dice, en primer lugar, en Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5, tenemos la creación del día y la noche, porque dice la Biblia: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Este versículo tiene bastante que explicar, como lo van a ver, porque en primer lugar, el primer día dijo, sea la luz, y fue la luz. Quiere decir que antes todo era tinieblas, y el planeta Tierra estaba envuelto en tinieblas, no había luz. Y el primer acto de creación de Dios consiste en que haya luz. Pero yo les hago una pregunta. Si ustedes son observadores, observen bien lo que está diciendo aquí el versículo. Dice, y fue la luz. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero si el sol y la luna y las lumbreras va a ser creado más adelante, vamos a ver que en otro día va a crear Dios el sol y la luna, y realmente el sol es el que da la luz. Si el sol todavía no ha sido creado, ¿qué fue entonces lo que dio la luz? ¿Por qué Dios dijo sea la luz? Lo primero que viene a la mente es que creó el sol, pero como veremos, el sol va a ser creado un día después del primer día. Entonces, ¿qué alumbraba el primer día? Pues algunos opinan que era la misma gloria de Dios, porque en el libro de Apocalipsis dice que la nueva Jerusalén ya no habrá día ni noche, sino que la gloria del Señor iluminará todo. Y algunos opinan que así como Dios tiene poder para que en la nueva Jerusalén, en la eternidad que viene, ya no haya ni luz ni día, sino que la gloria del Señor ilumine todo, así tiene poder también para hacer que en el primer día hubiese luz, y no necesariamente del sol. Esa es una explicación que algunos dan. Pero también Dios creó en este momento
la diferencia entre día y noche, porque no había diferencia. El primer día consiste en separar la luz de las tinieblas, y a la luz Dios llamó día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y en esta parte final del versículo quiero que se fijen, porque dice y fue la tarde y la mañana un día. Yo no sé si logran observar que aquí hay un pequeño detalle, porque dice fue la tarde y la mañana un día. Aquí hay dos cosas que sobresalen. Lo primero es que pareciera que el orden está invertido, porque como nosotros afirmamos en cuanto a la duración de un día, lo más correcto desde nuestro punto de vista sería decir y fue la mañana y la tarde un día, porque para nosotros el día comienza en la mañana, y sería decir y fue la mañana y la tarde un día. Pero miren lo que está diciendo aquí, está diciendo y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué pasa? ¿Será que está al revés y Dios se equivocó? No, la verdad es que creo que nosotros estamos al revés, porque en el mundo occidental y casi en todo el mundo el día comienza en la mañana, pero para los judíos, que son aquellos a los que se les dio la ley, que se les dio la primera revelación escrita, el día comienza en la tarde. De hecho, el día para los judíos, el día comienza después de las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde está finalizando el día de ellos, a las 6 de la tarde, y después de las 6 comienza el nuevo día, que inicia con las vigilias de la noche, que son 4 vigilias de 3 horas cada una. La primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia y la cuarta vigilia. Y la cuarta vigilia termina ya a las 6 de la mañana. Pero ya a las 6 de la mañana va a la mitad del día. Y a las 6 de la mañana ellos le llaman la primera hora, después la segunda hora, la tercera hora, la cuarta hora, la novena, hasta llegar a la última. Entonces, para ellos el día comienza en la tarde. Y hay varios versículos en la Biblia, o mejor dicho, hay algunos versículos en la Biblia que nos enseñan este principio, pero no los vamos a estudiar por cuestión de tiempo. Pero sí, para los judíos el día comienza en la tarde y finaliza en la mañana. Entonces, fue la tarde y la mañana, dice un día. Y aquí menciona un día. Este es el otro detalle de este párrafo que quiero que consideremos. Dice día y se refiere a un día de 24 horas. Porque algunos que han tratado de armonizar la teoría de las eras geológicas o la teoría de que el hombre proviene de millones y millones de años de evolución, han tratado de armonizar eso, este pasaje de Génesis, diciendo que un día, el término día aquí es alegórico y no es un día de 24, sino que es un día de millones y billones de años. Pero eso definitivamente no lo creemos. En el primer día creó el día y la noche. En el segundo día creó la atmósfera y los mares. Dijo Dios que haya expansión en medio de las aguas, sepárese las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban abajo en la expansión de las que estaban sobre la expansión, y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y aquí hay algo interesante que quiero hacerles notar, que dice que separó las aguas de las aguas. Es decir, pareciera que todo estaba entre aguas, pero Dios hizo una separación entre las aguas para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y dice que llamó a las aguas de abajo, fueron los mares, y las aguas de arriba las llamó cielos. A esa expansión la llamó cielos. Y aquí hay un detalle importante que más adelante vamos a estudiar, porque vamos a ver que arriba había mucha agua y no solo las nubes, porque hoy todos nosotros sabemos que arriba de nosotros hay agua, y esa agua son las nubes. Hoy sabemos que las nubes son aguas en estado de vapor, que después se convierte en estados líquidos y es cuando cae la lluvia. Pero antes, al principio, y vamos a estudiar más adelante cómo era el planeta Tierra en su principio, había una bóveda de agua alrededor del planeta. Imagínense la Tierra encerrada en una enorme burbuja de agua muy densa, que eso fue lo que provocó también parte del diluvio, porque en el diluvio se reventaron las aguas de los abismos y las cataratas del cielo fueron abiertas, y eso inundó prácticamente todo. Había aguas arriba y aguas abajo, pero les prometo que eso lo vamos a ver con mayor
detalles después. Luego en el tercer día tenemos la creación de los continentes y la vegetación. A lo seco llamó tierra y a las aguas llamó mares. Y también durante este día Él hizo que la tierra produjera toda hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre toda la tierra. Y así Dios creó la vida vegetal según su especie, según su semilla, según su género. Y aquí utiliza la palabra género para dar a entender que todo es según su género. Y de alguna manera la genética también comprueba que no se puede cambiar genéticamente algún ser o alguna planta para que produzca un fruto que no es el propio de él, porque se espera, por ejemplo, que un manzano dé manzanas. El manzano no va a producir piñas, por ejemplo, porque es manzano. Entonces todo fue según su género y según su semilla. Luego en el día cuarto creó cuerpos celestes y aquí hasta este día Dios crea dos grandes lumbreras que alumbrarían sobre la tierra. Es hasta el día cuarto, pero como les hice mención, allá en el primer día dijo Dios sea la luz y fue la luz, y ese es el debate. Si el sol y la luna fueron creados hasta el cuarto día, ¿qué iluminaba al principio? Pero creo que ya respondimos a esa pregunta. Y aquí creó al sol y creó a la luna para que el sol señoreare en el día y la luna señoreare en la noche. Y también creó las grandes constelaciones, las grandes estrellas de los cielos. Y esto lo creó para que sirvieran también de señales para las estaciones, para los días y los años. Dios creó también estos cuerpos celestes para que le ayudaran al hombre como señales de estaciones, de días y de años, para que supieran cuándo es invierno, cuándo es verano, cuándo es otoño y cuándo es primavera, para aquellos países que tienen las 4 estaciones del año, para que supieran cuándo termina un día y cuándo inicia otro, y cuándo termina un año y cuándo inicia otro. Y finalmente, bueno, no finalmente, sino que en el día quinto viene la creación de los animales marítimos y las aves, porque Dios en el quinto día hizo que fueran creados de las aguas seres vivientes y aves que volaran sobre la tierra. Así creó también los grandes monstruos marinos y creó las aves de los cielos, y le dijo: fructificar y multiplicaos y llenar las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Así nació los primeros habitantes, digámoslo así, o los primeros seres vivos. Bueno, aparte de las plantas, que se ha comprobado que algún tipo de vida ellos tienen, pero aquí produce a los peces y produce la vida en el agua y produce las aves del cielo. Y en el día sexto viene la creación de los mamíferos y de los reptiles y del hombre. Primero Dios creó a todas las bestias, las serpientes y animales según su especie y según su género. Y luego, después de haberlos creado, viene la creación del hombre. Y Él crea al hombre a su imagen y semejanza. Conforme a la semejanza de Dios fue creado el ser humano, y fue puesto para que señoreara sobre toda la creación, sobre todos los animales. Y fue el hombre la corona de la creación. Y con eso Dios terminó toda su creación, de tal forma que pareciera que todo lo que ha venido creando desde el día 1 y todas las condiciones que ha venido preparando, separando las aguas de arriba de las de abajo, produciendo todo tipo de vegetación, y las aves y los peces y luego los mamíferos, todo fue creado esperando a que la creación terminase con su obra maestra, digámoslo así, que fue el ser humano. Y al ser humano lo creó para que señoreare sobre toda la tierra, y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señorear sobre toda la creación. Más adelante vamos a estudiar, la otra semana vamos a estudiar en detalle todo lo que implica la creación del ser humano. Pero todo esto que les he hablado, la creación en estos 6 días, es una contradicción directa contra otra teoría que se enseña a veces, que es la teoría de las eras geológicas, que me dice que el ser humano es producto de millones y millones de años, donde todo partió de un ser unicelular que con el tiempo evolucionó
evolucionó hasta convertirse en una especie de pez, luego en una especie de anfibio, y luego de los anfibios vinieron los reptiles, luego estos evolucionaron en las aves, en seres que volaban, luego vinieron los mamíferos y luego vinieron los que llegarían a ser los descendientes del ser humano, que era una especie de monos, aunque realmente no eran monos, pero así se les dice generalmente que son monos. Y todo esto después de millones y millones de años vino a terminar en la evolución del hombre tal y como hoy lo conocemos. Pero todo esto, que el hombre es resultado de millones y millones y millones de años de evolución a partir de un ser unicelular, es contrario a la teoría, no a la teoría, perdón, a la teología de la creación. Al final, Dios creó las cosas en 6 días y en el 7º día reposó. Dios descansó. Y no descansó porque estaba cansado, porque Él es omnipotente y no necesita descansar, sino que tuvo reposo de su creación, porque vio que todo lo que había hecho era perfecto y había sido terminado y ya no había nada más que hacer porque era perfecto, y decidió reposar de sus obras. Y más adelante también les prometo que vamos a estudiar lo que es el día de reposo o lo que implica el día sábado en la Biblia desde el mismo libro de Génesis. Pero por hoy podemos decir que en el 7º día Él vio que todo había sido acabado y era perfecto en gran manera, y bendijo este día y lo santificó y decidió reposar de todas sus obras. Así que a través de todo este recorrido y a través de los capítulos 1 y 2 podemos ver del libro de Génesis, podemos ver la maravillosa historia de la creación. Pablo Hoff dijo: ¿cuál es la idea más importante que se encuentra en el relato de la creación? No es la descripción del proceso de crear, ni los detalles acerca del hombre, por más interesantes que sea. Dicha idea es que hay un Dios y por Él fueron hechas todas las cosas. Así que lo más importante de todo esto que hemos venido hablando no es que si usted cree en la teoría de la brecha, si la teoría de la brecha es cierta, no es el hecho, aunque es sorprendente estudiar la creación de Dios en todos estos días que hemos evaluado, el primer día, el segundo día, hasta llegar al 7º día donde Dios descansó. No es el hecho de considerar todo eso, que es asombroso en gran manera, sino que la idea principal que el libro de Génesis nos quiere dar a entender en estos primeros 2 capítulos es que todo tiene su origen en Dios. ¿Quiere usted saber de dónde viene, hacia dónde va, cuál es el propósito de su vida? Bueno, esa respuesta las encontrará únicamente en Dios. Dios es el que le ha dado la vida. Y usted está en esta tierra no como producto del azar, no fue un embarazo inesperado, o incluso aunque sus padres lo hubieran planeado, no es realmente que fue un factor humano el que decidió que usted viniera a este mundo, sino que fue Dios el que decidió y definió los tiempos, los momentos y los lugares donde usted existiría, y Él le ha dado la vida. Y todo tiene su principio en Dios. Y esto es lo que debemos creer nosotros. Creamos en esta palabra, creamos en la teología de la creación. No creamos en la teoría del Big Bang o en la teoría de la evolución o cualquier otra teoría, o incluso hoy ya como estas teorías no sustentan nada o no responden muchas preguntas. Es más, la teoría de la evolución, como vamos a ver más adelante, es contradictoria y la misma ciencia ya la ha desmentido como imposible que se dé la evolución en los seres humanos. Lo que hoy andan inventando es que la vida en la Tierra es consecuencia de una implantación que los extraterrestres hicieron en el pasado y somos producto ahora de los extraterrestres. Entonces, como se da cuenta, el hombre anda buscando teorías y la explicación del por qué existe en esta tierra, pero la verdad es que existimos en esta tierra porque Dios creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y eso nos tiene que bastar. Y como dice Hebreos, por la fe creemos que todo lo que hoy conocemos fue constituido por la palabra de Dios. Así que oremos en esta noche y démosle gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta meditación, por este estudio. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para comprender esta bendita
teología maravillosa, Señor, este estudio maravilloso acerca de la creación, porque ciertamente hoy, Señor, muchos han abandonado la teología de la creación creyendo en lo que muchos llaman ciencia, creyendo en la teoría del Big Bang o en la teoría de la evolución de Charles Darwin o incluso en vida alienígena que produjo o provocó la vida en este planeta. Pero nosotros hemos decidido creer en ti. Creemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y tú eres, Señor, el que nos has dado la vida. Ayúdanos, Señor, para comprender estas verdades y que lejos de ponernos en conflicto por aquellos versículos conflictivos y polémicos que quizás hemos visto, lejos de eso, la idea es que nosotros nos volvamos a la Biblia, nos volvamos a los principios básicos que en un tiempo fueron abrazados por muchas personas, y parte de eso es la teología de la creación, porque tú creaste todas las cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén.